anotaciones, quizá dejarlos en un post-it, en una imagen que lo represente, en todas las ponencias que hemos tenido hasta el momento. Muchísimas gracias, estimado Augusto. Le daríamos el paso ahora a mi estimada Merly, que va a hablar de la educación y futuros intergeneracionales. Estimada Merly, adelante, el escenario es tuyo. Ya Gracias, estamos María. viendo tu presentación. Y me están escuchando ahí súper bien. Sí. Ah, bueno. Bueno, María, pues agradecerte por este espacio y por esta convocatoria durante esta mañana, escuchando varios de mis colegas, unos ya conocidos en diferentes espacios que nos hemos encontrado. El día de hoy quisiera, más allá de exponerles parte de los trabajos y procesos que he venido haciendo junto con otros equipos de trabajo de naturaleza y entidades trabajando más por el desarrollo territorial organizacional, reflexiones que me han surgido a partir de cada uno de esos procesos en donde los futuros pues evidentemente vienen ganando protagonismo, siento yo, a nivel Latinoamérica y por supuesto en Colombia. Afortunadamente creo que es un momento que hay que aprovechar para poner de moda, si lo queremos decir así, el tema de futuros, sobre todo porque hay entidades dentro de nuestro territorio que hoy lo están, digamos, llamando a cultivar más estos procesos, pero ya no más desde un punto o desde un concepto de estudio del futuro. Ahorita le escuchaba a uno de mis compañeros decir que había que facilitar y democratizar la comprensión del futuro como ciencia de estudio, y soy una creyente que quienes hemos estado en estos procesos somos los llamados precisamente a poner el concepto de futuros como una herramienta, como una disciplina, pero además como una capacidad del ser humano propia para imaginar precisamente esos escenarios y esos futuros alternativos. Quisiera compartirles esta reflexión. Eh, Creo que pues muchos de mis compañeros lo han reiterado y lo han dicho mucho, como la inteligencia artificial viene a ganarse un espacio en los procesos en los que cada uno hemos estado, desde los gobiernos, desde la educación, desde las empresas, pero pues que finalmente los educadores, los formadores, las instituciones educativas somos las llamadas a seguir fortaleciendo y a seguir indagando nuevo conocimiento a partir del futuro. Pues finalmente el futuro siempre ha sido una incógnita y una necesidad del ser humano de saber siempre qué viene, cómo planearlo, qué predecir. Creo que en esa urgencia y en esa necesidad pues se han logrado muchas de las cosas que hoy en este presente podemos avanzar, y pues definitivamente creo que la inteligencia artificial, más allá de los retos que nos ponen, nos hace preguntarnos por nuevas o nuevos cuestionamientos, y creo que esa es la mejor forma del futuro, decirnos cómo caminarlo. Y muchos de ustedes los he escuchado decir, hay que hacernos las preguntas, y pues evidentemente las preguntas cambian cuando la IA puede producir ahorita por nosotros textos mucho más estructurados, generar mucho o mejores síntesis, imágenes, y creo que la IA es una invitación a la que nos hace, y es eh, a entender, no, a explorar, creo, nuevas capacidades del ser humano, y dentro de esas nuevas capacidades, esa capacidad de imaginar. Yo creo que uno de los puntos o una de las dificultades que siempre he sentido cuando estoy en estos procesos o en estos talleres o en estos ejercicios prospectivos de futuros, es un poco que se nos dificulta la capacidad de imaginar. Ahorita un compañero hablaba de la especulación, que creo enormemente que es una de las
los mejores enfoques para ampliar esa mirada y esa imaginación que a veces cuando estamos desarrollando estos ejercicios prospectivos en diferentes entidades, esto me ha pasado en entidades de desarrollo territorial y en educativos, en empresariales, y creo que definitivamente el futuro viene a enseñarnos una nueva forma de educar, más allá de memorizar. Creo que uno de nuestros talentos y que con la IA no se ha logrado y que espero no se haga, o sino pues buscar otras formas para adaptarnos y anticiparnos, es la imaginación, es el pensamiento crítico, es la capacidad de poder integrar. Ustedes saben que muchas de las cualidades y de los digamos de los fundamentos por los que se desarrolla el enfoque de futuros es el pensamiento sistémico, y creo que la IA en una manera de utilizarla adecuadamente nos ayuda a facilitar ese sistema y esa integración de cómo varias partes se pueden convertir en un escenario posible y alternativo. Entonces, el llamado y la reflexión que quiero compartir en este espacio con ustedes es los retos de frente y de cara a la inclusión de futuros en tiempos de transición, porque evidentemente estamos en un momento, yo lo he llamado en un momento de transición, llámese un nuevo orden, llámese nuevas formas y nuevas maneras de reconfigurar el sistema, las instituciones educativas, las gubernamentales, incluso las empresas. Y creo que estamos todavía encontrando cada uno de estos actores claves, esas maneras, y el futuro como disciplina creo que se convierte en una herramienta llamativa a la hora de entender y de integrar cómo cada una de esas señales y esos fenómenos que se están generando en este presente pues irán dando y irán construyendo ese futuro, y evidentemente aparecemos nosotros como esos actores o esos facilitadores que permiten trazar esas nuevas rutas con estos devenires y con estos cambios. Pues uno de cada 4 trabajadores está en una ocupación con algún grado de exposición, y esto tiende a seguir aumentando. Creo que muchos de nosotros pues interactuamos diariamente con la inteligencia artificial, y así pues soy cada uno de nuestro entorno. Sobre todo también porque creo que esta es una realidad, no solamente a nivel país, Colombia en este caso, sino en Latinoamérica. Las MIPIMES concentran el mayor mercado y son las mayores dinamizadoras de la economía de nuestro país, y siento que todavía el futuro, hablar de estos procesos de futuros está todavía muy lejano para estas organizaciones, y una de mis preocupaciones, o mejor dicho, uno de mis intereses actualmente es cómo desde la educación nos preocupamos un poco más por facilitar, finalmente es parte del papel educativo que tenemos, cómo facilitamos y cómo incluimos a las MIPIMES con ese gran papel fundamental en la economía de nuestro país y de Latinoamérica, a seguir generando rutas que los saque un poco de ese sentido de supervivencia en el que están, y que permitan no el futuro como una herramienta de largo plazo, sino como la capacidad de poder seguir imaginando, innovando y generando nuevas posibilidades a partir de esa imaginación y de esas capacidades que se les pueda transferir al empresario, a los líderes que están hoy jalonando la economía de nuestros países. Y hablaba de unas transiciones, o hablaba de que estamos en un momento de transición que está no solamente transformando la educación y la empresa, sino creo que a todos como colectividad, y son estas 4 como estos 4 momentos o estas 4 tendencias que están demarcando y que demarcarán definitivamente o generarán los cambios en los próximos 15, 20 y 30 años, y es el tema demográfico. Definitivamente que se eleve la esperanza de vida hoy por hoy nos invita a repensar nuevos modelos educativos, nuevas generaciones que están interviniendo entre
en el mundo laboral. Hoy tenemos baby boomers, hasta hoy centennials que están entrando a los trabajos, son generaciones completamente diferentes, y creo que cada una de las instituciones hoy lo está viviendo con la rotación de personal, digamos, con el renacimiento, o renacimiento no, como con el surgimiento de nuevos intereses de las personas, cómo se interactúa, cómo se relacionan hoy las empresas con sus colaboradores, cómo interactúan hoy las universidades con los estudiantes, y creo que todavía estamos encontrando respuestas a esas preguntas que están emergiendo de manera muy rápida. Pues un poco lo que ya he conversado y muchos de mis compañeros les he escuchado, la tendencia tecnológica que sigue más expuesta cada vez, no solamente desde los empleos, sino también desde las tareas y los saberes que se imparten en las instituciones educativas. Hay una que me llama mucho la atención y que creo que con muchos de mis colegas docentes lo he conversado y lo hemos hablado mucho, y es esa capacidad de atención plena con nuestros estudiantes, que se ha venido perdiendo precisamente por la inclusión de todos estos dispositivos y de todas estas distracciones tecnológicas que tenemos. Creo que también es un llamado a repensar las estructuras educativas desde el cumplimiento de la norma, cuando entendemos que, según estudios de la OCDE, de otras universidades, cómo nos dicen que el cerebro, por toda la distracción y el ruido, hoy que tiene, la atención que nosotros tenemos es máxima de 10 minutos, máxima de 10 minutos, y en ese orden de ideas, repensar también esas metodologías educativas de nosotros los docentes y de cara a sus estudiantes, para seguir formando precisamente esos futuros actores que harán parte de esta sociedad que evidentemente a todos nos interesa e involucramos. Y definitivamente un tema cultural que alguno de mis compañeros lo escuchaba, y es la inteligencia emocional. 1 de cada 5 adultos ha sufrido algún trastorno mental, y 1 de cada 7 adolescentes experimenta un trastorno mental. Como esas nuevas necesidades que se vienen dentro de las sociedades, y que siento que los modelos educativos hoy todavía todavía requerimos esforzarnos un poquito más para esas respuestas en términos de inteligencia emocional, de capacidad de relacionarnos, de la forma como hoy estamos interactuando entre los unos y los otros. Entonces son transiciones que siento que son oportunidades para los que estudiamos de fondo estos temas de futuros, y encontrar precisamente unas nuevas rutas en ese pensamiento sistémico que permita la conexión entre unas y otras, y podamos finalmente generar futuros más humanos, futuros más conscientes, futuros que vayan reinventando las necesidades, las evoluciones y las maneras donde cada una de estas generaciones pues interviene y actúa para el desarrollo de nuestras sociedades. Finalmente, creo que parte de estos espacios, de estos procesos, del camino que cada uno de nosotros tiene en nuestra cotidianidad, es una invitación a seguir fortaleciendo esas capacidades humanas de cara a la inclusión de la inteligencia artificial, a incluso mirar cómo la inteligencia artificial empieza a ayudarnos a fortalecer precisamente eso que nos hace humanos. La imaginación, el pensamiento crítico, la empatía, la autorregulación emocional, esa necesidad del aprendizaje continuo de la mente, de los ejercicios del cerebro, de estar reinventándose y evolucionando, y cómo cada uno de esos conocimientos pues permiten precisamente contribuir a estas sociedades, pues que en último, desde la posición y la perspectiva
que desarrollo en las diferentes entidades en donde estoy trabajando es mi mensaje, es cómo finalmente desde la educación de futuros pues permitimos y seguimos ampliando esa mirada y esas posibilidades, porque pues finalmente futuros es posibilidades, es permitirse entender, explorar, crear, imaginar otros escenarios como lo hicieron nuestros antepasados y que hoy nos permiten tener algunas de estas comodidades, como hoy, por ejemplo, estar compartiendo conocimiento desde cada uno de los países en los que nos encontramos. Ese es mi mensaje hoy, ese es parte de las reflexiones que hago dentro de estos procesos eh, prospectivos. María, agradecerte nuevamente, creo que ahorré mucho tiempo y bueno, muchos éxitos a mis próximos ponentes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Merly. Excelente presentación y en el tiempo preciso. Entonces, recuerden que pueden dejar sus memorias, sus imágenes, sus impresiones en el Miro. Ya tenemos un tablero muy interesante por si se animan a dejarlo allí. A continuación, le daríamos el paso a Virginia, que nos va a hablar de los retos y desafíos de la educación para el siglo XXI, un análisis desde la perspectiva y la complejidad. Mi estimada Virginia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Elena. Buenas tardes a todos. La verdad que celebramos estas instancias de socialización y de formación. Siempre es bueno saber qué está estudiando el otro, ya sea desde la perspectiva y ya sea desde todos los lugares que nosotros estamos estudiando. Como dijo María Elena, y retomando un poco lo que cada uno de las personas que me antecedieron, ver el tema de las perspectivas en función de la gobernanza, del trabajo, de la inteligencia artificial, del empleo, de la educación, pero siempre en términos de Latinoamérica, siempre en términos de un pensamiento del sur. Así que yo vengo a contarles lo que estamos haciendo desde la educación, ya sea en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, en grado y en posgrado, cómo poder pensar prospectivamente la educación, que por definición, y estas definiciones que tanto hemos criticado desde el punto de vista positivista o desde el punto de vista funcionalista de la educación para la preparación de las futuras generaciones sin saber cómo iba a ser ese futuro. Bueno, el futuro es hoy, siempre estuvimos pensando en este futuro y la idea es retomar un poco también lo que decía Merlí. ¿Qué educación para qué sociedad? Sabiendo que nosotros estamos educando hoy a las generaciones de niños y de jóvenes para un futuro que no sabemos cómo va a ser. Y ahí interviene la complejidad y ahí interviene la perspectiva. ¿Por qué la perspectiva y por qué la complejidad? La complejidad porque, tal cual la definió Edgar Morin, es el entramado de elementos heterogéneos. Y la perspectiva, ¿por qué? Porque es tratar de pensar posibles escenarios futuros para poder intervenir la educación, para poder accionar educativamente en esos escenarios futuros, en esas condiciones de posibilidad que ese futuro nos abre continuamente. No voy a entrar en detalles porque palabras más, palabras menos, más explícita o más implícitamente, todos estuvieron hablando de este cambio de época, de esta condición posmoderna, de los análisis locales que tenemos que hacer para poder entender la situacionalidad de la educación, por lo menos acá en Latinoamérica. Esta educación que tiene que estar pensada en coordenadas de tiempo y de espacio. La necesidad de pensar hoy en tiempo, en el tiempo y temporalmente es indispensable para poder enraizar y contextualizar los procesos sociales en general y los procesos educativos en particular. Trabajamos en toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, en posgrado,
y desde ese lugar estamos tratando de pensar cómo reescribir y cómo reimaginar futuros educativos posibles en términos de espacio y tiempo, que no sean universales, sino que se repiensen continuamente en el devenir. El devenir hoy, que es mucho más rápido y acelerado que en otro momento histórico, y esa aceleración y ese vértigo vinculado al tiempo y a los cambios está dado justamente por el desarrollo tecnológico. Abrimos un primer paréntesis, esto también ya lo dijeron. Este desarrollo tecnológico, que hoy se llama inteligencia artificial, nos ha acompañado a lo largo de todo el proceso de hominización. Desde que el hombre es hombre e interactúa con el contexto y con otros hombres, siempre necesitó del desarrollo de la tecnología. El fuego, la rueda, la imprenta, en su momento fue desarrollo tecnológico. Hoy hablamos de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en términos educativos y en términos de construcción de saberes y de construcción de procesos de conocimientos que no sean universales, sino que sean resilientes, sino que sean participativos, sino que tengan en cuenta las otredades, es justamente cómo construir vigilancia epistemológica y construcción cognitiva y ética para poder justamente hacer esa vigilancia a la inteligencia artificial. Han, Harari, el mismo Morán, la encíclica del Papa León, todos nos están interpelando para poder ejercer desde la educación escrutinio crítico, vigilancia ética y vigilancia epistemológica con respecto a el uso y el por qué no abuso de la inteligencia artificial. En esta época de transhumanismo y de poshumanismo, la interpelación de la educación tiene que ver justamente con eso, cómo seguir construyendo procesos de construcción de saberes y que nos reivindique como humanos, que es como lo que decía recién Marlí, cómo recuperar nuestra humana condición en función de la construcción de un pensamiento crítico, de la creatividad, de los humanismos, de la empatía, de la imaginación. Todos estos procesos metacognitivos que nosotros necesitamos para poder pensar futuros escenarios posibles, viables y genuinos de intervención. Porque como no sabemos cómo va a ser el futuro, sí sabemos cómo tenemos que educar, no desde el encorsetamiento de modelos heredados. Recordemos que nosotros heredamos un modelo educativo de la modernidad clásica del siglo XVII en la escolaridad y del siglo XIII, o sea, del feudalismo en la universidad. Por lo tanto, cómo deconstruir esos modelos absolutos, universales, objetivos, totales, en contextos para los cuales nosotros necesitamos pensar el azar, lo indeterminado, el caos, la incertidumbre. Porque nuestros estudiantes lo pueden manejar, los que no los podemos manejar somos nosotros. Entonces, en ese escenario de disparidad intergeneracional, de la cual también estaba planteando Merlí, ¿cómo podemos repensar la educación en estos contextos acelerados? Si la aceleración es la constante y la complejidad también, no podemos seguir pensando una educación que, como decía Comenio en el siglo XVII, no podemos enseñar una anatomía sin disecciones. Frente a la volatilidad del tiempo, ¿cómo pensar en procesos educativos a largo plazo? Pensemos que la única institución que está pensada a largo plazo hoy, en pleno siglo XXI, es la escuela. ¿Cuántos años pasamos nosotros en la escolaridad? Podemos cambiar de casa, podemos cambiar de marido, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de país, podemos cambiar de profesión, podemos cambiar de género. Pero el proceso y el proyecto a largo plazo
que hoy plantea el sistema educativo con la escuela y con la universidad es el único que sigue sosteniendo prospectivamente a esta sociedad cambiante. Entonces, ¿cuál es el desafío desde la educación? Si sabemos que una de las misiones de la educación es transmitir conocimiento, el conocimiento es necesario, pero hoy no es suficiente, porque necesito enseñar procesos metacognitivos. Otra de las características de la educación es que se piensa como un proyecto a largo plazo. Entonces, ¿cómo pensar un proyecto a largo plazo en la inmediatez del tiempo áurico, hoy? ¿Y cómo pensar una vigilancia epistemológica con respecto al desarrollo de la tecnología que sea la base de los procesos de humanización? Hablamos del diálogo, hablamos de las otredades, hablamos de las epistemologías del sur, hablamos de todas estas epistemologías, personas, disciplinas que han quedado por fuera de esta construcción occidental, europea y cristiana, de construcción de civilización que llega con Colón a América en 1492. De esa herencia, yo supongo que tienen que salir las conclusiones diferentes de este congreso. Es decir, cómo pensar la latinidad en tiempos de controversia, en tiempos de intolerancia, en tiempos donde se discuten contenidos y no se discuten cosmovisiones, no se discuten cosmogonías. Latam es ruidoso, es colorido, es sabroso, tiene diferentes olores, texturas y perspectivas. Pensar prospectivamente la educación en este contexto es un desafío y los educadores estamos llamados a pensar situacionalmente la educación, dialógicamente la educación, contextuadamente, complejamente. ¿Desde qué lugar? Desde la superación disciplinar. ¿Desde qué lugar? Haciendo escuchar e intervenir las diferentes voces de los sujetos que participamos de los hechos educativos. ¿Y desde qué lugar? Desde una construcción sistémica e interdisciplinaria de construcción de conocimiento teórico-metodológica para poder pensar la diversidad, en donde realmente la diversidad sea no un marco teórico o un marco metodológico desencarnado, sino que sea también, principalmente, el leitmotiv por el cual nosotros todos los días nos levantamos y vamos a una escuela para poder enseñar. En donde esa enseñanza tiene que también que pensarse genuinamente desde la inclusión de la diversidad. Y esa inclusión de la diversidad no está pensada únicamente o solamente desde alguna disfuncionalidad médica, sino que la diversidad está constituida por estas 36 subjetividades que estamos en este momento presentes en esta sala de Zoom. Que la diversidad y la inclusión se construyen en horizontalidad, como decía Paulo Freire, porque el diálogo es un diálogo horizontal entre el yo, entre el tú y el contexto. Desde el sur, Paulo Freire no lo planteó, pero fue el único autor del sur y para el sur. Después habló Dussel, después habló Morán, después habló de Sousa. Pero la condición latinoamericana, la condición latinoamericana está en la voz de Freire, está en la voz de Dussel. ¿Y qué les quiero decir con esto?
que si bien la educación es uno de los oficios imposibles y uno de los más difíciles, los que nos dedicamos a transitar todos los días, no solamente los marcos teóricos y epistemológicos y metodológicos, sino las aulas de las escuelas, de las universidades, de los institutos de formación docente, vemos que hoy es urgente enseñar y aprender otra educación en términos de prospectiva. Insisto, teniendo en cuenta que la educación forma parte de un sistema complejo, teniendo en cuenta que la educación debería entramar diferentes realidades, saberes, cosmovisiones y cosmogonías, para que nadie quede por fuera y se enriquezca la construcción epistemológica. Porque ya sabemos a dónde nos llevan los totalitarismos y ya sabemos cómo están funcionando algunos de los totalitarismos hoy en el mundo. Entonces, para que todo sea como hemos soñado, los invito a que sigamos pensando la educación desde este entramado de elementos heterogéneos, en donde no solamente se entraman saberes, sino que se entraman cosmogonías y cosmovisiones propias del sur y para el sur. Pensar en la metamorfosis de la educación significa pensarlo desde un cambio de raíz, desde un cambio de estructura, desde un cambio desde la profundidad. Y me gustaría terminar, así dejamos paso para la próxima y no nos lleva mucho tiempo, en dos metáforas. El espíritu del valle de Edgar Morin, que dice que el valle se enriquece con todos los afluentes de los ríos que construyen a ese valle. Nuestro sur no sería el sur sino nuestro Amazonas, que está enriquecido por todos los afluentes que hacen que el Amazonas sea tal. Y termino con la parábola del sembrador. Sabemos, como sembradores, que a veces las semillas las comen los pájaros, las queman el sol o las ahogan las plantas. Pero no por eso el sembrador sale todos los días a sembrar, porque sabe que algunas semillas crecerán y darán frutos. Muchas gracias por la escucha atenta. Muchísimas gracias, estimada Virginia, a todos los participantes que están en estos instantes. No olviden dejar sus dudas o inquietudes en el Miro o aquí por el chat de Zoom. Muchísimas gracias, estimada Virginia. A continuación, la ponencia que nos corresponde es el futuro del trabajo y los trabajos del futuro, a